La verdad es que de las muchas oportunidades que he tenido de provocar la reflexión, porque el tipo de conferencias que desarrollamos en Nueva Acrópolis no son para sentar ninguna cátedra, más bien es para generar reflexiones. Alguien diría para producir más incógnitas, más preguntas. Bueno, puede ser, sí, tal vez, pero necesitamos preguntarnos. Pero además de preguntarnos, es bueno que lleguemos a nuestras propias conclusiones, aunque las tengamos que cambiar años después, es decir, que haya un diálogo interior. Y de las muchas oportunidades que he tenido a lo largo de estos años de incursión en la filosofía, me he dado cuenta que nunca había abordado de forma directa, sí en las clases lo saben porque los que han cursado alguno de los programas de estudio de filosofía comparada de Oriente y Occidente conmigo o en Acrópolis saben que es uno de los temas que necesariamente se tienen que tratar, pero como charla, conferencia, no. Y he de confesar que ha sido todo un reto. Entre otras cosas porque hay tantas formas de plantearse el enigma de Dios. Lo podemos hacer de tantas maneras, desde un punto de vista racional, como no. Se supone que la filosofía es racional, ¿no? En realidad la filosofía, que ha quedado casi etiquetada como el ejercicio de la razón para buscar la verdad, en realidad no es eso. Su raíz es algo más que eso, porque la filosofía es un impulso natural por querer comprender, entender, buscar la verdad. Y a lo mejor la realidad, la verdad, lo existente, la esencia de las cosas, el sentido de las cosas, se alcanza por varios medios, no solo y únicamente y de forma necesaria por la razón. Con esto no la excluyo en absoluto. Considero que es una herramienta esencial, pero necesita de otros elementos y otros complementos, como necesitamos para ser seres humanos de otros elementos y otros complementos, no solo la razón. Bien, esto ha hecho que tuviera que elegir una manera de enfrentar el tema para provocar, pues, como decía, diferentes reflexiones. Entonces vamos a hacer un recorrido por una serie de, digamos, cuestiones que siempre han estado girando en torno al enigma de Dios, a la pregunta que todo ser humano se hace o se ha hecho alguna vez. No solo porque la cultura la conlleva, ¿no? Y te pone ante esa tesitura, sino porque realmente, y desde que el ser humano es ser humano, ha existido esa necesidad por encontrar significado, sentido, por preguntarse por lo que no vemos, por lo que está más allá de lo aparente. De hecho, para la antropología, la forma de reconocer que un ser forma parte de la familia humana, hablo en las investigaciones que se pueden encontrar en restos arqueológicos muy antiguos, ¿no? En catas, es precisamente su relación con el misterio. No es la capacidad o habilidad que puede tener para usar instrumentos o crear pequeños instrumentos. Paradójicamente, hasta los pájaros usan instrumentos. No sé si han visto alguna vez, no recuerdo qué pájaro es, coger una piedra para partir un huevo. Bueno, no, lo que parece que muestra una prueba inequívoca de que estamos hablando de la familia humana es cuando aparece un respeto ante la muerte, por ejemplo, un sentido simbólico, es decir, que trasciende la mera utilidad o apariencia de las cosas, un sentido estético, un respeto ante el hecho de morir, un pequeño gesto, rito, forma de enterramiento que hace que se esté valorando o considerando la existencia de algo que trasciende meramente la carne y los huesos. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es consustancial al ser humano: preguntarse, plantearse, buscar sentido. Hasta la neurociencia nos dice que nuestro cerebro no soporta el no sentido, no soporta la ilógica. Luego veremos que entre los argumentos que se pueden esgrimir en contra o para desbancar la idea de que pueda existir Dios está esa, de que justamente como no soportamos la falta de sentido, pues nos lo inventamos, ¿no? Bueno, ya hablaremos de
y hablaremos de eso. Porque realmente no vamos a cerrar el tema. Si alguien esperaba ver a Dios, o que vamos a generar una pregunta abierta, muy abierta, pero sí vamos a tratar de que aprendamos a plantearnos el tema desde muy diferentes ópticas, porque la respuesta la tiene que tener cada uno. Estamos hablando de algo muy subjetivo. Bien, para empezar, cuando hablamos del enigma de Dios, de la idea de Dios, enseguida nos viene a la mente, bueno, ¿tú de qué parte estás? Hemos dividido, bueno, la sociedad entera está etiquetada, todo lo queremos etiquetar y ahora pues los grupos con respecto a la idea de Dios se etiquetan creyentes, ateos, agnósticos. Hay 1000 formas, realmente hay tantos matices. ¿De verdad creemos que se puede simplificar en algo así? Es decir, los ateos que consideran que Dios no existe son ateos o están negando la existencia de qué idea de Dios. A lo mejor es una posición frente a una idea que consideran absurda. Pero es que depende, cuando nos preguntamos por si existe Dios, a qué estemos llamando Dios. Y este va a ser uno de los temas más interesantes y a los que quiero recurrir a lo largo de esta tarde, ¿no? Los diferentes planteamientos que nos podemos hacer sobre cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de ese enigma, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? Sin excluir ninguna de las posturas. Porque a veces, y puede nacer esa posición simplista de el que uno haya llegado a una convicción, pensar que los demás, pues todavía pobrecitos, no se han dado cuenta de la realidad, ¿no? Esto pasa mucho cuando hay una especie de escepticismo o soberbia. Yo creo que cuando se suman las dos cosas, ¿no? No es la postura filosófica. La postura filosófica es de tener una mente abierta para, digamos, plantearnos no todas las cosas. Obviamente tenemos que tener ciertas convicciones, pero saber entender por qué o desde dónde el otro, la otra idea, la otra visión puede tener algo de lógica, algo de sentido. O al menos por qué puede haber seres humanos que lo interpreten, lo vivan, lo experimenten y por lo tanto para ellos sea una verdad de esa manera. Como todo lo que es intangible, como todo lo que es subjetivo, y cuando digo subjetivo no digo irreal, sino simplemente que se vive como una experiencia individual, interna, resulta muy difícil de abordar, pero vamos a hacer el intento. Bien, como decía, vamos a tener un enfoque religioso. No vamos a tener un enfoque religioso, sino filosófico. Porque el tema de Dios, el plantearnos la existencia de algo que trasciende lo meramente visible y que pueda dar sentido, ser causa, etcétera, etcétera, no es un tema exclusivo de las religiones, ni muchísimo menos. Podría decir que incluso hasta la ciencia se atreve a buscar una causa última, un impulso motor que unifica todo lo existente, ¿no? Si es que planteamos la existencia, la idea de Dios como ese motor o causa que está detrás de este cosmos maravilloso que podemos observar, ¿no? No es un tema exclusivo de la religión. Sí es un tema que ha recurrido la filosofía en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque aunque la practicidad, la necesidad de resolver los problemas cotidianos nos lleve a poner el foco de nuestra atención, nuestra conciencia en cosas mucho más cercanas, más, como diría, más útiles, ¿no? Sin embargo, muchos seres humanos sienten la necesidad de preguntarse por de dónde ha surgido todo esto y a dónde va. Si es que va a algún sitio y si es que ha surgido. Pero no como una curiosidad intelectual, sino como una necesidad existencial. Porque entender, si es que podemos llegar a entender que el universo tenga sentido, es entender que mi vida tiene sentido. Y empiezo a poder ubicar las muchas vicisitudes que tengo que vivir. Muchas muy buenas, pero otras muy malas.
o que nos hacen sufrir, ¿no? Por lo tanto, ha sido siempre un tema constante en todos los momentos de la historia. De hecho, vamos a hacer un repaso muy rápido luego sobre las diferentes visiones religiosas, ¿no? Pero sí hay una posición que diferencia la filosofía de la religión a la hora de abordar un tema. El principio de autoridad en las religiones generalmente está fuera de la persona. Suele venir, es decir, lo que se considera como verdad, como dogma, suele venir de la mano de una revelación. La mayor parte de las religiones, no solo la que nosotros consideramos nuestra, sino todas las demás, por miles de años, han tenido una serie de leyendas, de mitos, de textos que refieren la idea de un ser superior o unos seres superiores que transmiten una serie de verdades al ser humano. Y esas religiones se configuran, luego hablaremos un poquito de cómo nacen las religiones en general, pero esas religiones se configuran en base a una verdad revelada. El principio de que sea verdad o no viene dado por la fuente, ha sido revelada por la divinidad. Por lo tanto, hay que aceptarla. ¿Se cree o no se cree? Eso es básicamente, no trato de reducir, las cosas son un poquito más complejas, pero básicamente esa es la idea, la posición religiosa. La posición filosófica varía un poquito. Varía. No es que no plantee temas de creencias, de fe, de suposiciones, de teoría, de teoremas, incluso la ciencia trabaja con teoría y empieza creyendo que algo es posible. No solo eso, la diferencia está en que el principio de autoridad en la filosofía está dentro de uno. Es decir, algo será válido para mí no en función de quién lo dice, sino en función de que yo lo reconozca, lo sienta, lo perciba, lo valore, me identifique con él. Me puedo equivocar, pero el principio de autoridad me lo tiene que dar mi conciencia. Esa es la diferencia. ¿Esto en qué redunda? En que en el ámbito de la religión los dogmas no se cuestionan, en el ámbito de la filosofía se deben de cuestionar. Hay que preguntarse. Y, por lo tanto, aunque la filosofía trabaje con fe, digamos más con la confianza, llegue a conclusiones que considera verdades, sin embargo, en cualquier momento, si hay una actitud filosófica, uno las puede revisar. No pasa nada. Entonces podemos decir que en la filosofía hay más, yo sé que es una cuestión de lenguaje, pero hay más un sentido, un espíritu de confianza, confío en que esto es real, porque pues mi sentido de la lógica, mi experiencia, mis reflexiones me llevan a esto, incluso mi intuición, es decir, cosas que uno de pronto comprende, ve, me llevan a esto, y mientras yo no vea otra cosa, esto puede llevar al fanatismo, una y otra, porque uno puede estar muy cerrado y no ver nunca otra cosa, porque le gusta, porque le interesa por lo que fuera, ¿no? Bueno, por eso el camino en la búsqueda de la verdad siempre necesitará de desarrollar una serie de cualidades propias para empezar el discernimiento. Pero es la diferencia, ¿vemos? Por lo tanto, aun cuando, según lo que acabo de decir, si el principio de autoridad está dentro de uno mismo, podríamos o tendríamos que despreciar enseñanzas, religiones que vengan de fuera. No. Simplemente nos sirven de punto de referencia, de reflexión. Un análisis superficial, por ejemplo, de la mayoría de los textos sagrados, nos podría llevar a decir esto es una tontería. ¿Por qué? Porque si lo tomamos al pie de la letra, por ejemplo, la explicación del nacimiento del cosmos, pues nos puede resultar hasta de risa. No pueden hacer el cosmos. Voy a usar, nadie se siente ofendido. No tengo nada en contra de ninguna religión. Eso lo digo de entrada y además siento y considero que el espíritu religioso es muy importante en la humanidad. Pero cojamos cualquier cosmogénesis. Cojamos la génesis de nuestra propia Biblia, ¿no? En Occidente. El mundo no se puede hacer en 7 días cuando los días todavía no existen, porque todavía no existe el sol, no existe la luz. Hasta que no surja la luz no puede existir el día y la noche, por poner un ejemplo. Pero eso nos debe de llevar a decir bendita tontería, no, a lo mejor están hablando en metáforas, son símbolos, cosa que va a suceder en la mayoría de las religiones
cuando se refieren a cosas inefables, es decir, que son muy difíciles o casi imposibles de explicar con la palabra. Se usa la metáfora, se usa el símbolo. Un filósofo como Platón dirá que es la analogía, esa capacidad metafórica de poder extrapolar realidades que podemos ver y visualizar tangibles a otras realidades más sutiles, más invisibles, que pueden ser a la psicológica. Es la vía para llegar a comprender los misterios y las leyes profundas de la naturaleza en todas sus dimensiones y todos sus planos. Pongo un ejemplo. Decir que la bondad de un ser humano es como un árbol que florece con sus raíces profundas, pero que sabe dar los frutos en el momento adecuado, no quiere decir que el ser humano sea un árbol con raíces, ¿me explico? Pero estamos viendo un símil en un símbolo. Y el símbolo, además, por lo general es muy difícil de agotarlo, porque a cada uno le dice lo que de alguna manera está preparado para entender, puesto que es un diálogo muy personal, muy interno, ¿no? Por lo tanto, insisto, no hay oposición entre la filosofía y la religión, aunque tengan enfoques diferentes, se pueden complementar, pero tampoco lo hay entre la ciencia y la religión. Es verdad que la ciencia ha desmentido muchos de este tipo de cosas que si se toman al pie de la letra resultarían absurdos. Es decir, el mundo no surgió hace 8.000 años. Ya hemos podido comprobarlo y constatarlo, ¿no? A pesar de que haya mucha gente que pueda seguir diciéndolo, ¿no? Porque como lo dice un texto sagrado, o el texto sagrado, los demás son mitos, pero el propio es sagrado, pues sería absurdo. Pero la ciencia también puede llegar a encontrarse a través de una profunda metafísica con un sentido espiritual, ¿eh? De hecho, hay muchos científicos que podríamos decir que a su vez son casi místicos, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia se ocupa del cómo funciona la naturaleza, de los procesos. No se ocupa tanto del por qué, ni del para qué. Con esto digo que cada uno tiene su parcela. Yo considero que no debería de ser la investigación, el conocimiento humano y la vida no debería estar tan parcelada, tan segmentada. Todo tiene que poder relacionarse. Pero es verdad que la ciencia se ha enfocado mucho más a querer comprender los cómo procede la vida que el para qué o por qué de la vida. Como por otro lado, mientras no se puede demostrar algo con los métodos y medios que se disponen para la ciencia, no existe, digo para la ciencia, no es que se diga que no exista, simplemente no se puede afirmar, pues queda siempre ahí relegado. Pero yo invito, por ejemplo, a profundizar un poco en la teoría de cuerdas. No sé si la conocen, pero la teoría de cuerdas nos lleva a un planteamiento que detrás de todas las formas y todas las partículas, subpartículas, elementos más mínimos que podemos reducir la materia, hay un único elemento, una energía que depende de una cuerda, es un símil, una metáfora, que depende de cómo vibre, está dando el nacimiento, está haciendo surgir todas las diferentes formas de existencia. Una reflexión interesante, ¿eh? Ya veremos que se da muy de la mano con algunas ideas sobre la existencia o qué es o cómo procedió el origen del cosmos y qué sería Dios, ¿no? Lo dejo ahí. Pero lo primero que nos tenemos que preguntar, porque si vamos a hablar de la pregunta del tema tiene tela, ¿no? Si vemos a Dios, ¿dónde está? Bueno, para buscar algo primero hay que preguntarse si existe, porque ¿qué sentido tiene buscar algo si ya de entrada pensamos que no existe? De hecho, nadie encuentra algo que no haya aceptado que existe. Esto es un fenómeno del cerebro curioso, pero es así, que puede existir. Quiere decir, mientras no haya entrado en nuestra imaginación, es muy difícil que podamos reconocer nada. Pero más allá de eso, lo primero nos tenemos que preguntar, ¿existe Dios? Y vuelvo a la pregunta del principio. Lo primero que nos tenemos que preguntar no es si existe Dios, sino qué entendemos o a qué estamos llamando Dios. Aún así, enseguida va a haber detractores y a favor. Argumentos a favor de la existencia de Dios en sus diferentes versiones. Voy a pasar
rápido para llegar a la parte que quiero que sea de más contenido, de más reflexión. Bueno, lo primero es que hay un orden en el universo. En realidad hay otra explicación previa, que es: si el universo ha nacido, tiene que haber una causa que lo haya producido. Podríamos decir, no, pero el universo no ha nacido. Todas las evidencias parecen conducirnos a que el universo surge en algún momento. Pero estaría en una dimensión espacio-tiempo donde todavía no se habría manifestado el cosmos tal y como es, y algo hace que eso empiece a expandirse, empiece a manifestarse en sus diferentes dimensiones de realidad. Si algo nace, ¿qué lo causa? Siempre tiene que haber una causa detrás de un inicio. Bueno, esta es una de las, argumentos a favor de que debe de existir una causa que puso todo en marcha. Pero no solo una causa que lo puso en marcha, sino que le da dirección. Porque vemos que este universo, además de estar en movimiento y de haber tenido una causa, es uno de los principios de la naturaleza. Todo se mueve en base a efectos y causas, aunque sea bastante más complejo que simplificar causa-efecto, pero es un principio de la naturaleza. Vemos que está ordenado, está maravillosamente ordenado. ¿De dónde surge ese orden? De la casualidad. Yo creo que ya es hora que dejemos de ser memos mentales. Si alguien es capaz de seguir defendiendo, después de los conocimientos científicos que se han llegado a alcanzar de cómo funciona toda la complejidad de la materia, y solo hablo de la materia, por no entrar en que puedan existir otras realidades no tangibles o con masa, que todo esto se ha armado, se ha construido, se conduce y se rige en base al azar, es que tenemos muy poco discernimiento. Es imposible, imposible. Nada más que para que se produzca el más mínimo contacto entre aminoácidos, o sea, es imposible. Es tal la casuística, la perfección, el orden existente, que no podemos aceptar que sea fruto de la casualidad. Algunos saben que en clase solemos poner un ejemplo, ¿no? Que es el de: si tiramos por un balcón un montón de trastos, ¿cabe la posibilidad que cuando llegue al suelo esté sonando un órgano en el que se oiga una fuga de Bach? Esto es un ejemplo que ponía una filósofa del siglo XIX, Blavatsky. No cabe esa posibilidad. Nuestro sentido común nos dice: no va a pasar. Por mucho que creamos en la estadística de probabilidades, no va a pasar. ¿Y qué es un órgano en el que esté sonando una fuga de Bach? Sino una anécdota bellísima, por cierto, de este universo. Luego no. Algo mantiene ese orden, algo has hecho que existan leyes y algo conduce de alguna forma todo lo que está sucediendo en el cosmos. Con esto no digo que esté determinando lo que es cada uno de los pasos, pero sí es verdad que hay un orden y hay un camino, es decir, hay una dirección, hay un proceso. Lo llamamos evolución. Aunque es un tema para discutir mucho sobre la idea de la evolución de las formas y la evolución de la conciencia, pero sí que hay transformaciones, y esas transformaciones van en una dirección. Vemos una cada vez mayor complejidad que hace surgir niveles de vivencia y experiencia que nos han llevado, por ejemplo, a la condición humana. De las piedras, de las plantas, de los animales, de los seres humanos. Y por cierto, una pregunta que nos podríamos hacer: ¿y qué pasa? ¿No hay más escalones? ¿Podría haber más escalones? Ahí muchas culturas han colocado justamente a seres superiores. Superiores no porque sean más grandes o con mayor capacidad de crear aviones raros, sino superiores en condiciones que todavía nosotros no podemos ni imaginar, porque al no tener esa capacidad no podemos verla, no podemos ni suponerla, simplemente otros niveles de seres. Bien, más argumentos a favor. Bueno, que el hecho de que no podamos ver, porque uno de los argumentos en contra es: ya no lo vemos,
no es que algo, no es prueba de que algo no exista. Hay tantas cosas que no vemos. ¿O sí? ¿Las cosas existen cuando las vemos o las vemos porque existen? Las cosas existen y nosotros las vemos o no. Pero no es condición de que las veamos para que existan. Esto puede parecer una tontería, pero ¿cómo voy a llegar a ver algo que no acepto que pueda existir por el hecho de que ahora no lo veo? ¿Entonces el mundo no existiría si fuésemos ciegos? Porque alguien diría, no, la realidad, la verdad la creamos nosotros en nuestro cerebro. Por supuesto que hacemos una interpretación de lo que los sentidos nos dan. Muy engañosos, por cierto, los sentidos, digo, y la razón también. Pero, más allá de eso, existen realidades, existen leyes, existen elementos, existen seres, y existen con independencia de que nosotros los podamos ver. ¿Vemos el amor? Hombre, a lo mejor cuando nos dan un abrazo. Pero el amor estaba antes. El sentimiento como tal. Alguien dirá, no, el sentimiento nace de una reacción bioquímica. Bueno, pensemos, estudiémoslo, veamos si realmente todo lo que no es tangible nace de lo tangible o es al revés. Todo lo que es tangible realmente es un efecto en el mundo de la materia caótica de algo que es intangible. Es una pregunta interesante. Las pruebas científicas, si es que siempre nos queremos agarrar a la ciencia como la nueva religión, las pruebas científicas van apuntando en la dirección de que lo que vemos en el mundo material es la organización de este mundo de partículas por la existencia de un campo de energía. Y ese campo de energía además está orientado en función de otro campo más superior, ahora entramos en la teoría cuántica, que es un campo de información. Luego parece que las cosas funcionan, no es la materia la que produce o lo tangible, lo que produce lo intangible, sino lo intangible o lo sutil, lo que produce lo denso, ¿no? o lo tangible. Otro tema para reflexionar. Pero además hay otro tipo de argumentos a favor, y estos entran más en el terreno de la experiencia personal, que son las experiencias místicas. Hay muchas personas que hablan de haber tenido experiencias muy especiales, por supuesto inefables, imposibles de transmitir. Lo más que pueden hacer es dar testimonio de qué han vivido para que otros puedan en algún momento experimentar ese mismo tipo de experiencia, y que tienen una serie de características curiosas, casi todas las que vemos en casi todas las culturas, que es una idea de unidad, es decir, como una trascendencia de la propia identidad para conectar con algo que engloba todo lo existente, es como una fusión, una conexión con la vida con mayúsculas, con la unidad de la vida, donde no hay objeto y sujetos, no hay observador y lo observado, somos uno con la vida. Hablo de lo que nos puedan contar. Cada uno a lo mejor ha tenido en algún momento algún tipo de experiencias de estas características. Un sentimiento profundo de paz, de tranquilidad, de serenidad, que caracteriza también ese tipo de experiencias. Es decir, que este tipo de vivencias místicas, no las podemos despreciar. No por el hecho de que como alguien lo ha vivido, pues claro, es su verdad. No solo eso, es que se repiten a lo largo de la historia en todas las culturas. Luego, algo tendrán que decirnos. ¿Puede el ser humano entonces llegar a la convicción de que existe algo que nos trasciende y que nos pone en conexión con una realidad superior que además tiene conectadas todas las cosas a través de una experiencia de este tipo? Alguien dirá, sí, además hay drogas psicotrópicas que pueden, ¿verdad? Que hay vías químicas que pueden romper ciertas barreras del cerebro. Y el cerebro. Mucho cuidado. Se puso muy de moda en un tiempo, en algunas décadas, las últimas décadas del siglo XX,
ahora se está poniendo de moda con algún otro tipo de drogas que ya no se quieren llamar drogas, que llevan a estados alterados de conciencia. Pero también es verdad que de la mayor parte de experiencias recogidas de todas las tradiciones y culturas nos advierten del peligro de no poder controlar el curso de tu conciencia. Cuidado con los agentes que transforman la conciencia, pero que vienen de fuera. Cuidado, tienes que poder controlar tu conciencia, porque el ser humano es muy frágil y puede acabar con ciertos desequilibrios mentales. Eso no significa que no haya podido tener experiencias reales, pero cómo los integra, si está preparado para integrarlo y cómo, digamos, se maneja en ese tipo de experiencias es muy importante, porque podemos acabar mal. Es a veces un simple susto y ya nos desordena. Imaginaros lo que podrían ser ciertas experiencias que te tocaran la sensación de realidad de forma muy fuerte, ¿no? Argumento en contra. ¿Pregunto o leo los míos? Bueno, el primero. No hay pruebas de que Dios no exista. Científicas, no hay pruebas. ¿Eso es un argumento válido? Pues no, porque tampoco hay pruebas de que no exista. Es decir, que no tengamos pruebas de algo no significa que sea algo, que eso nos determina. Es decir, lo que sí nos debe de llevar es, no puedo llegar a la conclusión a través de estas pruebas de que Dios exista, pero yo puedo, a través de conclusiones de tipo racional, donde trato de encontrar un sentido a las cosas, es decir, parece más creíble, más lógico, más sensato que esto fuese así. ¿En virtud de qué? De cómo veo que funciona el cosmos, el universo, la vida. Es decir, utilizar como herramienta de prueba no una probeta o un sistema de medición de radiaciones o de longitudes de onda, que son medios. Claro, yo no puedo comprobar, experimentar algo, sino con los medios propios de la naturaleza de lo que estoy buscando, ¿verdad? No se me ocurre, medir la capacidad, con un medidor de electromagnetismo. Son cosas distintas. Necesitaré un metro, necesitaré cubicar, es distinto. Hacen falta medios distintos para la naturaleza de lo que estamos investigando. Pues hay un medio que para la reflexión de temas muy subjetivos y profundos se ha olvidado. El sentido común. El sentido común. Es decir, pues yo lo veo lógico. O esto no me encaja. No digo ya la corazonada, no digo ya la intuición, que ese es otro elemento, ¿no? Hasta dónde tenemos intuición de ciertas cosas. Porque estamos convencidos todos de que la justicia es buena, que la generosidad es buena, que es mejor que no ser generoso. Pero no necesariamente porque lo veamos desde un punto de vista egoísta cuando la aplican sobre nosotros, sino porque algo nos dice que aunque tú no creas en nada, algo te inclina, si tienes un poquito el alma despierta, que eso es lo correcto, que eso es lo que debes de hacer. Es una forma de intuición. Es una forma de intuición. El sentir qué es lo correcto, el que tu conciencia te diga, haz esto que es lo correcto, es una forma de intuición. Pero bueno, no hay pruebas de que Dios no exista, ni pruebas de que Dios exista en ese terreno. Muy bien, pues no pasa nada. No será que estemos buscando por el camino adecuado. Por otro lado, otro argumento en contra. Si Dios existiera, no permitiría ni el mal ni el sufrimiento. Si existe un ser que teniendo poder y pudiendo eliminar el sufrimiento de cualquier ser, no lo elimina, lo podremos llamar cualquier cosa menos bueno. A mí me dice eso mi sentido común. Ahora, si estamos buscando una idea de Dios todopoderoso que ha dado nacimiento, del que ha surgido, ya veremos las diferentes concepciones, todo el cosmos, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? ¿Por qué lo permite?
Me voy a anticipar a los argumentos que tenía después, porque estoy viendo que se nos va a ir el tiempo. ¿Por qué permite que pasen las barbaridades que pasan? ¿Está dentro de la concepción de Dios el mal? ¿O el mal es algo que estaría fuera de este concepto de Dios? Porque si algo está fuera de una concepción de Dios como absoluto, lo limita, ya no es absoluto. Digamos que se pone al nivel de poder del otro. Estaríamos hablando como de dos fuerzas, así surge una mentalidad maniquea, ¿no?, de enfrentamiento de fuerzas. ¿Y si pensásemos que el concepto, la idea del mal, nos está llevando a darle naturaleza a algo que no existe? Que el mal no existe. Que lo que existe es la ausencia de bien. O la poca cantidad de bien. O la poca cercanía a la fuente del bien, como la luz. La oscuridad no existe. Es decir, no tiene ser en sí mismo, es la ausencia de luz. Puede haber más ausencia de luz o menos ausencia de luz, pero no existiría la sombra. Aún así, si hablamos de un ser todopoderoso, ¿cómo es que puede dejar que las cosas sucedan como suceden? Y ahí entra, al menos la filosofía introduce un elemento muy importante, y es que parece ser que en el desarrollo de la condición humana interviene un factor que, desde un punto de vista místico-religioso, habría introducido Dios, que es la libertad. Por lo tanto, el sufrimiento que nace de la falta de bondad, o que nace de la ignorancia, que nace del egoísmo, no lo generaría, ni permitiría, ni dejaría de permitir ninguna entidad superior, sino que lo generaríamos nosotros, teniendo que recoger la cosecha de habernos equivocado, puesto que la libertad estaría como una facultad que nos permitiese ser nosotros mismos y llegar a desarrollarnos por nosotros mismos como seres cada vez más perfectos y buenos, y no por la acción de un ser externo a nosotros. Igual es un poco abstracto lo que estoy diciendo, pero claro, alguien me dirá, sí, eso está muy bonito, pero si yo me muero y ya no hay oportunidad de aprender, crecer, ¿de qué estamos hablando? Es decir, está bien entender que el sufrimiento me enseña, ¿no?, como nos enseñará el budismo. El dolor es un vehículo de conciencia, pero tendré que tener ocasiones para concienciar, ¿no? Porque si tengo tan malas oportunidades, si he sido creado por un Dios y he sido creado defectuoso y encima me va a castigar con el sufrimiento en esta vida y encima con el infierno en la otra. Yo tampoco creo en ese Dios. No me encaja, no puedo. O eso simboliza algo, o así no podría aceptarlo. Paradójicamente, en las concepciones de las que se va a hablar, por ejemplo en Oriente, también en Occidente, Platón va a hablar de todo esto, de la idea del dolor y del porqué de la adversidad y el sufrimiento humano. Nos hablan de un proceso de pruebas donde todo el universo y el ser humano dentro de ese universo, por lo tanto también, está en un proceso de realización. Somos seres imperfectos, pero que caminamos en un proceso de sacar a la luz, de reducir todo nuestro potencial interno. Y ese proceso, como es un proceso que tiene que nacer de dentro hacia afuera, pasa por el error, pero también pasa por la libertad para poder reconocer qué es lo correcto. Bajo esa concepción, el ser humano tiene que aprender, reconocer, concienciar lo que es justo, bueno, lo que le hace bien, y no solo obedecer para actuar justamente y actuar correctamente. ¿Veis la diferencia? Es lo que hace a un ser realmente libre y permite que se realice de dentro hacia afuera y no solo como una conformación a una orden, a una ley, a una cultura, a una religión. Otro de los argumentos en contra de Dios y en general de las concepciones religiosas de Dios es que Dios ha sido creado por el ser humano para consolarse ante la muerte, el sufrimiento, el desasosiego, pues
se ha buscado una salida, una explicación. Y es verdad que la creencia en Dios consuela, pero que una creencia consuele no quiere decir que tenga que ser falsa. No necesariamente. ¿Por qué? A mí me puede consolar el recuerdo o la vivencia o la experiencia o la esperanza de un beso. Y no me lo tengo por qué haber inventado. Es decir, no tiene por qué ser falso por el hecho de que me consuele. No sé si me explico, no es argumento el que uno encuentre consuelo en una idea para decir que esa idea se ha inventado. Mucho más seria es la famosa, la religión es el opio del pueblo. Es decir, Dios y todo lo que conlleva con las religiones ha sido inventado para manipular, para manejar a los pueblos, ¿no? Tampoco es argumento. Porque por lo mismo podríamos decir, aunque se haya utilizado muchas veces la religión para manipular a los pueblos, pero también podríamos decir lo mismo de los medios de comunicación. Y sin embargo, la razón de ser de los medios de comunicación no es manejar y manipular. ¿Pueden hacerlo? Sí. ¿Cuándo lo hacen? Cuando los que están detrás son manipuladores, pero no porque en sí sea así, o la ciencia también puede manipular. Entendemos entonces que no son argumentos suficientes como para derrumbar la idea de que pueda existir algo superior. No son argumentos. Como vamos un poquito ajustados de tiempo, voy a pasar por encima, es decir, no me voy a detener, de las diferentes formas religiosas que ha habido a lo largo de la historia, desde América, los mayas, los incas, con Viracocha, los egipcios, el cristianismo en India, pero hay una constante en todos ellos. Prácticamente la totalidad nos habla de una potencia creadora, en realidad no creadora, sino que está siempre presente, pero no siempre manifestada, de la que surge todo un cosmos muy complejo. Dentro de ese cosmos van a aparecer una serie de jerarquías, entidades, en el mismo cristianismo, ¿no? Para empezar, cuando se habla de esa divinidad ya se le está multiplicando en una serie de atributos, tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa Trinidad aparece en todas las culturas, ¿no? Todas aparecen una primera Trinidad, un primer elemento que rápidamente genera una Trinidad. Lo vamos a ver en Egipto, lo vamos a ver en India, lo vamos a ver. He encontrado una curiosísima, me ha llamado mucho la atención, pues la verdad, de confesar que no la conocía, entre los mayas. El padre del mundo, Huracán, que es llamado Corazón del Cielo, hace surgir 3 rayos, una nueva Trinidad, de los que luego va a surgir todo el cosmos, pero en principio son 3 rayos. Y aquí el elemento de luz, ¿no? Y son llamados rayo de una pierna o pierna única, rayo pequeño y rayo hermoso. Sencillo, simple. Bueno, pero nos están hablando de una unidad que se hace múltiple. Pero parece una contradicción. Si Dios es uno, ¿cómo se puede diversificar? Sí, porque no son partes que estén en enfrentamiento, sino una emanación de la unidad. Por eso la mayor parte de las tradiciones van a hablar del Dios uno y múltiple. Porque plantean algo que no lo hemos planteado hasta ahora, pero es la idea de si existiría un solo Dios, si hay muchos dioses, o si todo es Dios. Panteísmo, por simplificar, politeísmo, monoteísmo. No he encontrado ninguna cultura que no sea las 3 cosas. Ninguna religión que no sea las 3 cosas. El problema está en qué nombre le damos a las diferentes manifestaciones del cosmos. El cristianismo, el islam, el judaísmo son monoteístas. Lo repetimos porque siempre nos lo dicen. Pero un momentito. Una vez que Dios, Padre, Creador, la primera causa, comienza la creación, no surgen los arcángeles, los ángeles, Elohim, potestades, bueno, ahí.
no surgen. No han sido creados de Dios, existían antes de Dios. No puede ser, porque los ángeles no puede. Le voy a poner un ejemplo. Si usted es director de una universidad, ¿usted le daría el título de ingeniero a su hijo sin haber pasado por las clases? No encuentro la relación. Yo estoy hablando de otra cosa. No. Yo le estoy diciendo lo que es la creación de los arcángeles y de los ángeles. Yo a lo que me refiero es que cuando hablamos del cristianismo hay un solo Dios, pero hay seres en otros niveles que están por encima de la condición humana, muy cercanos a la divinidad en el modelo religioso cristiano. Muy cercanos a la divinidad, que no se nos ocurre, porque no han recibido ese nombre, llamarlos dioses. Son eso, ángeles, por simplificar, porque hay muchas jerarquías de ángeles. Pero ¿De acuerdo? los ángeles no existen. Bueno, no vamos a entrar ahora en la... Luego vienen las preguntas, es que si no, no termino. Si no termino. Lo que quiero decir es que el cosmos, generado en casi todas las religiones, tiene una jerarquía de seres. Todas las religiones politeístas van a diferenciar lo que es el Dios creador, Dios uno, la unidad que además mantiene la cohesión de todo el cosmos y está presente en todo, es una suerte de panteísmo, de lo que son inteligencias o seres que en el curso de la manifestación de ese cosmos intervienen en su estructura, en su proceso, en su evolución. Pueden ser unos alumnos en una escuela, los otros pueden ser los que construyen los edificios, pongamos el ejemplo que queramos. Pero a eso se le llama dioses. Es igual, es exactamente igual. En India creo que hay no sé cuántos millones de dioses. ¿Por qué? Porque cada uno hace su Dios, se hace su forma y su imagen, pero no quiere decir eso que esté negando lo demás, en absoluto. Es una expresión, una manifestación, si queréis en algunos casos un atributo, una ley, un principio de la naturaleza, una inteligencia. Porque detrás de todo lo que estamos diciendo hay una pregunta interesante. ¿Realmente creemos que lo único que existe, vuelvo a lo mismo, es las plantas, los animales, las piedras y nosotros? ¿No pueden existir realidades, seres que no vemos y que tienen entidad propia, una suerte de inteligencia? Digo inteligencia porque claro, cuando pensamos en cualquier cosa lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Decimos inteligencia, proyectamos nuestra idea de inteligencia. ¿Qué vamos a pensar? Lo que conocemos, no podemos pensar en otra cosa, ¿verdad? ¿Qué pensará un perro si piensa de nosotros? Pues a su nivel de perro. Nos va a costar mucho trabajo ponernos en su lugar, porque proyectamos, ¿no os dais cuenta que además proyectamos en los animales también nuestros sentimientos? ¿Eso quiere decir que los animales no sientan? Sí que sienten, vaya que se sienten, si lo estamos viendo. Pero claro, no sabemos de qué manera, cómo lo están interpretando. Podemos intuir algo. ¿En función de qué? De si yo veo en mí algún tipo de reflejo de esos sentimientos. Si yo no he sentido nunca amor, cuando yo lo vea en alguien no lo reconozco. Nunca lo podría llamar, no reconocería que alguien siente amor o generosidad, porque yo no lo he experimentado. Para mí eso no existe. ¿Cómo lo voy a reconocer? No forma parte de mi conciencia, no entra en mi esfera de experiencia. Otro de los, dilemas que suelen ser también un poco fuertes son, digo fuertes porque han enfrentado en la historia a veces luchas de religiones, que es la idea de inmanencia y la idea de trascendencia. La idea de inmanencia, Dios está en todo, o Dios está fuera del mundo y el mundo es una creación de Dios, pero Él está fuera, es decir, lo deja que funcione a ver qué pasa. Bueno, es una forma un poco simple de decir. Bueno, nos podríamos plantear de nuevo, si algo está fuera de Dios, lo limita, por lo tanto no sería absoluto. Pero no hay más remedio y muchas veces las religiones acaban haciendo esa separación porque para aceptar las barbaridades que suceden tienen que sacar a Dios de ahí. Porque ¿cómo hago yo que Dios esté en todo? Sin embargo, las más viejas tradiciones nos hablan de que Dios, la chispa divina que sería la esencia que habría dado sentido y nacimiento a todo lo existente, estaría en todos los seres. Y ese es el principio de fraternidad, el principio
de comunión con la vida, de respeto con todo lo viviente. Nosotros consideramos que hay que respetar la naturaleza, pero tenemos una visión de respeto a la naturaleza muy egoísta. Porque la queremos respetar para que no se nos acabe. La queremos respetar para que no tengamos problemas de agua, de aire, pero no la queremos respetar por sí misma. Queremos hacer de la naturaleza un instrumento que nos sirva. Lo queremos hacer también de muchas personas, lo hacemos de los animales. Son muy instrumentalistas porque hemos perdido esa conexión con la unidad de la vida. Estas ideas de que lo divino está en todos los seres conducen más fácilmente a esa idea de comunión, de fraternidad cósmica, si queréis, ¿no? Que debería de empezar, para no irnos a estrellas y tampoco empezar a pensar en la fraternidad con extraterrestres, de que hubiese un poquito de fraternidad entre los cercanos, entre los seres humanos, por respeto a que son seres que tienen necesidad de su propia dignidad y experiencia, como la exigimos para nosotros, ¿no? Bueno, es un principio bonito, ¿eh? Porque estamos ya manejando conceptos que no son la mera supervivencia biológica, a la que nos veríamos abocados si aceptamos que lo único que existe es la materia que se pudre y se acabó. Si lo único que existe es la materia que se pudre y se acabó, ¿qué sentido tiene la bondad, el respeto, la generosidad, la justicia, el amor? El que sea posible convivir, nada más que eso. Es decir, los valores morales profundos son un acuerdo, un constructo social para llevarnos medianamente bien. Si fuese así, solo lo haríamos cuando nos conviene, pero nos sale de dentro muchas veces comportamientos que nos dicen, tienes que actuar así, tú debes de ser así porque esto forma parte de tu identidad. A algunos más y a otros menos, es cierto, pero está al margen de la condición humana, está fuera, es decir, es algo que de alguna manera nos permea. Y eso es uno de los modelos sobre la explicación de Dios. Dios es la realidad moral que da sentido al bien y que la podemos, como también está en nosotros, la podemos activar, despertar o sepultar. Pero hay una noción del bien en todo ser, porque hay un Dios o hay una parte de Dios en todo ser. Es una teoría bonita, una teoría interesante. A ver, diferentes formas de Dios, que ya me están avisando. De formas de entender este concepto. Hemos hablado de la unidad absoluta, fuente de toda vida y de existencia. Cuando alguien lo vive así, la búsqueda espiritual, si es que la hay, es decir, la inclinación espiritual, la vía espiritual bajo esta concepción, que no excluye otras, ¿no? Muchas veces se dan todas o ninguna, es una necesidad de unión con todo lo manifestado. Es una búsqueda de unicidad. Muchos filósofos hablarán de la búsqueda de una conciencia oceánica, es decir, sentirnos uno con todo. Y eso conlleva luego muchas formas de vivir y actuar. Porque para empezar lo que hace es trascender tu propia idea de mi yo, mi pequeño yo egoísta, ¿no? Y sentir que formas parte de algo que es más grande y que te da un sentido que va más allá de mi mera supervivencia. Como motor y causa, ya hemos hablado de ello, la idea de Dios como motor, causa y finalidad de todo lo existente. Y esto promueve en mucha gente la búsqueda precisamente de lo oculto, de las causas que se esconden detrás de lo que observamos. Porque se interpreta que todo tiene una razón de ser y un significado, que conduce a algo, que no es simplemente fruto del azar, ni tampoco con un destino caótico, sino que se dirige en alguna dirección. Otra forma de entender a Dios es como una luz, como una energía que pone en marcha y que se manifiesta en todo. Esto se ha puesto muy de moda ahora, sobre todo de mano de la ciencia, porque como lo más sutil
que puede entender la ciencia y medir es justamente la energía, pues bueno, pues lo más sutil que podemos imaginar desde la perspectiva científica, con una mentalidad más, es que todo es energía, que todo es luz. Pero es una metáfora muy bella, ¿eh? La idea de que Dios es luz. Y de hecho quiero, ahora que ya vamos a terminar, me quedan 5 minutos, no, tranquilo, con la luz, porque es una metáfora preciosa. La luz no se ve. ¿Ustedes ven la luz? Se ve el reflejo de la luz en las cosas, pero la luz no se ve. Luego vamos a hacer un juego con eso. Otra forma de entender a Dios es como una inteligencia cósmica, ya hemos hablado de ello, que está detrás, que pone orden. Y esta actitud induce justamente a buscar, comprender esa inteligencia, a ver a Dios a través de la inteligencia que muestra la naturaleza, a querer descubrir sus leyes, las conocidas y las no conocidas. Es una actitud muy científica, muy de investigador, muy de aquel que quiere desentrañar los secretos de la naturaleza y de la vida, porque entiende que hay un orden, hay una inteligencia y hay algo que lo sostiene. Es una forma de acercarse al concepto de Dios desde la ciencia, ¿se dan cuenta? Hay otra, como ser creador y todopoderoso, justiciero. Aparece en muchas religiones esa versión a veces de Dios, ¿no?, que impone justicia. Y esto a veces produce una actitud de confianza, de que siempre se va a restaurar todo porque Dios acabará resolviendo las cosas. También de abandono, a que Dios proveerá, ¿no? Con esto no digo que sea malo, simplemente que es verdad que se dan esas actitudes, ¿no? Otra forma de entender a Dios es como madre dadora de vida, en este caso diosa, porque por cierto no hemos hablado de por qué se dice Dios sino diosa. ¿Siempre ha sido así? No. En la mayoría de las culturas hay diosas, a la misma altura. De hecho, en una tradición africana y en otra de América, por no mencionar las de la India y el Tíbet, hablan de que el hacedor primero es padre-madre. No es el padre, no es la madre, es padre-madre, las dos cosas. Lo que pasa es que la primera manifestación que tiene y que justamente va a crear una tríada es la madre y el padre. Pero al principio es padre-madre, las dos cosas, no hay polos. Es lo mismo que representa a Apolo, el sol, ¿saben qué significa? Sin polos. Y por eso muchas veces se le representa a Apolo como andrógeno, sin sexo. Es decir, con los dos o sin ninguno, ¿eh? Y esta produce una actitud muy bella, porque las personas que lo identifican así, insisto, sin exclusión de los demás, que pueden sentir también las demás posiciones, abrazan la vida con un sentido de unidad también muy grande, ¿no? Sienten que es la vida que se expresa a través de todas las cosas y suele dar un sentido de amor muy fuerte, muy potente en las personas que identifican la idea de Dios como la vida una. Todo es vida, ¿no? En diferentes estados, en diferentes dimensiones, en diferentes momentos, pero todo es vida. No son vidas, sino la vida a través de infinitas formas. Otra forma es la de un Dios personal, con el que uno habla, que uno le escucha, al que le pide, le ruega y que espera que uno reciba su bendición. Claro, aquí tenemos que hablar de hasta dónde se une esa idea de Dios absoluto con la de pequeños dioses cercanos, o seres, o ángeles, o dioses cercanos al ser humano que conducen, que velan también por el desarrollo, progreso de la humanidad, de las familias. Hay dioses familiares en muchas culturas. Aquí es más lógico esa relación directa, personal, donde de alguna manera uno siente que le hablan, ¿no? Y que te están escuchando. Pero es difícil imaginar un concepto de Dios absoluto, cósmico, que viene a hablarnos a cada uno cuando la dimensión del universo se ha agigantado, como la idea de un único hijo de Dios, que se complica en el momento que se descubre que hay infinitos mundos. Entonces Dios, ese modelo de concepción de Dios, habrá mandado a su hijo único,
Que si es su hijo único, los demás no debemos de ser hijos suyos. Pero bueno, si es su único hijo, ¿lo habrá mandado a otros planetas? Nos podemos reír, pero quemaron vivo a alguien por hacer estas cuestiones, ¿eh? Giordano Bruno, en el 1600. O sea que ahora nos reímos, pero la humanidad ha pasado por muchas etapas duras, si se atrevía a cuestionar, ¿eh? Y era un filósofo como la copa de un pino, ¿eh? ¿Y a cuántas mujeres quemaron por brujas? Bueno, por atreverse a hablar de fuerzas y fórmulas y vías de la vida, de la energía para sanar, que no eran ortodoxas, ¿no? Por eso el fanatismo es muy, muy, muy peligroso, muy peligroso, ¿no? Otro modelo, como modelo de perfección. Este a mí me encanta esta idea porque Dios aparece, la idea de Dios aparece como la encarnación de todos los valores, perfecto, bueno, justo, bello. Y además, la vía que se experimenta por parte de quien de alguna manera concibe el ideal de vida, de perfección, es que puesto que existe esos arquetipos, y esto es muy platónico, puesto que existen esos modelos, puesto que existe el bien, la justicia, la bondad y la belleza, y son atributos del propio Dios, y puesto que Dios está en mí, yo puedo parecerme a Dios, o puedo hacer que nazca en mí, que florezca en mí esos atributos. Entonces, cuando surge una vía de perfección, de trabajo interno, donde uno trata de desvelar, de sacar a la luz el Dios interior, que no es un Dios distinto o aparte del Dios absoluto o el Dios uno, sino una expresión, una presencia, una chispa de ese Dios, que está latente, que tiene que realizarse, que formaría parte de la razón de ser de la propia existencia, poner de manifiesto, realizar nuestro ser, que sería la expresión de Dios en nosotros, la parte inmortal. Como no podría ser de otro modo si es Dios, mientras que la parte mortal sería el vehículo o los vehículos a través de los cuales vamos a poner en experiencia ese proceso de hacer florecer esas potencialidades. Una idea bonita, que no aparece en todas las religiones, ¿eh? La idea de superación, transformación y realización del ser humano como fin de la existencia, ¿eh? Humana. La mayoría van a tratar de darle al ser humano una serie de normas y leyes para que den testimonio de la existencia de Dios, pero no tanto para que hagan que en ellos se manifieste lo divino. O sí está en todas las religiones. A lo mejor habría que arañar un poquito y salir de la superficie en la que muchas veces se quedan, para ver que detrás de todas esas tradiciones religiosas hay misterio y claves mucho más profundas, ¿no? Ya he hablado del Dios interior y quiero ya prácticamente terminar con la idea de Dios como amor. Quienes creen en Dios es quizás una de las cosas que más identifican a su idea de Dios. Dios es amor. Es verdad que nos quedamos en ese sentimiento, emoción humana, ¿no? De me quieren, si yo quiero, pero recogiendo todo lo que hemos estado hablando, la idea de Dios como unidad, Dios es amor en el momento que es lo que une, cohesiona y da vida a todo. Para quien identifica esa idea de Dios como amor, la vía espiritual es la del amor, la de buscar el bien de todo lo que nos rodea. Y es una fórmula, creo, muy buena, muy noble. Aunque uno no termine de entender muy bien eso del Dios absoluto, porque a veces el ser humano lo que necesita son pequeñas cosas cercanas que le permitan transformarse en algo mejor. No necesariamente muchas más cosas. Claro, cuando buscamos comprender, cuando nuestra ambición interna abarca muchas más cosas, cuando tratamos de mirar con una visión global la vida, la existencia,
queremos que las cosas se encajen. Y esa es la gran necesidad que tenemos a la hora de tratar todos los temas. Como síntesis de esos atributos y formas de ver a Dios, yo me quedo con una que me ha enseñado la filosofía. Los atributos de esa divinidad, entendido por atributos aquello a través de lo cual se puede manifestar y que habría sido lo que mueve el cosmos, los podríamos definir como una tríada, una nueva trinidad, que de nuevo no tiene nada, porque se parece muchísimo a todas las trinidades, que son voluntad, como motor de realización, motor que mueve todas las cosas, que es amor, es decir, la fuerza que une todos los seres, y que es inteligencia, aquello que da orden e impulso, forma, estructura y leyes a todo el cosmos. Vale, nos podemos hacer muchas preguntas, algunas muy incómodas, como por ejemplo, si Dios existe, ¿por qué hay tantas religiones y no hay solo una? Porque son humanas. Efectivamente, Dios nos libre del que quiere imponer la única religión verdadera, porque la única religión verdadera, entre comillas, claro, cada cual cree que la suya es la única verdadera, ha producido muchísimo sufrimiento a la humanidad, por no aceptar que los demás puedan tener también su forma de entender. Claro, el que cree que su religión es la verdadera dirá, todas las religiones son creaciones humanas, menos la mía, porque la mía fue impulsada directamente por Dios. ¿Cómo puede un ser bondadoso permitir que haya tantos seres humanos entonces desorientados durante cientos de miles de años? Que ya va para 800.000 años cuando nos sitúan en el nacimiento, en la idea del ser humano como tal, ¿no? Familia humana. Pues no sé, yo no lo aceptaría, no comulgo con esa idea de Dios, me resulta un poco extraña, no me gusta un Dios injusto. No sé, a lo mejor soy un poco caprichoso. Lo cierto es que otra de las cosas que se le atribuyen, ya lo hablamos antes, a Dios, era el que permitiera las guerras, permitiera el sufrimiento, permitiera el dolor. Obviamente un Dios personal, así como lo hemos identificado, no soporta esa pregunta. Yo nunca he oído una explicación, luego si quieren en la parte del coloquio la pueden exponer, que me justifique desde la visión de ese Dios personal que eso sea un Dios justo. Tal vez se esté refiriendo a otra cosa, antes lo mencionábamos. Es decir, el sufrimiento, el dolor es una creación humana, pero no una creación, es una torpeza humana, pero es transitoria. Porque sería terrible que fuese una torpeza humana, que fuéramos castigados por ello y que además fuese para siempre. A lo mejor es transitorio. Y el ser humano todavía tiene tanto que realizar, que desarrollar, que concienciar, que avanzar. Yo quiero suponer que en un futuro muy lejano, cientos de miles de años, la humanidad será mejor. Sé que ahora mismo es muy difícil, pero sí sé que yo puedo mejorar si quiero, que está en mi mano. Y si algo lo puede hacer un ser humano, lo pueden hacer los demás. Es decir, está como posibilidad, pero el sufrimiento va a depender mucho primero de cómo lo veamos, de cómo lo interpretemos, de cómo vivenciemos las experiencias y también de nuestra ignorancia y nuestra torpeza. ¿Dónde está Dios? Nos hacíamos esa pregunta al principio. A lo mejor el problema no es tanto eso, sino dónde lo buscamos. Es decir, ¿realmente estamos buscando a Dios? Si no lo podemos ver, ¿es que no existe? Yo me gustaría terminar haciéndoos un pequeño ejercicio de prestidigitación. Es una tontería, pero estoy seguro que no se os va a olvidar. A mí siempre me llamó la atención, de la mano de muchos filósofos neoplatónicos, el que decían que tal vez no podíamos llegar a Dios, pero podíamos ver sus huellas. Y que reconociendo las huellas de Dios, que están en todo,
llegaríamos alguna vez a contemplar, a percibir, a sentir aquello que es tan inmenso, que nos trasciende y de lo que formamos parte. Pero hay dos problemas. Primero, hay que saber mirar, hay que cambiar la forma de mirar y hay también que despertar el Dios interior. Si yo no despierto en mí esos atributos, esas cualidades que atribuyo a ese ser superior, no lo voy a poder ver. Porque la metáfora es la de Dios como la luz. Para poder ver la luz no se ve. Antes lo mencionábamos, no es lo que vamos a experimentar, hacen falta dos cosas. Algo que la refleje y una mirada capaz de verla. Si no hay una mirada capaz de ver la luz no se ve. No es que no exista, la luz es y existe, ¿verdad? Pero no la vemos. Y con eso es con lo que quiero terminar, dejando abierta esa posibilidad, esa idea de que tal vez tengamos muchas más huellas de algo muy superior y trascendente a nuestro alrededor, pero no tenemos tiempo, no tenemos la paciencia, ni miramos de la forma en que podamos penetrar el misterio que está detrás de la superficie de los seres y que está más relacionado con su naturaleza, con su esencia, con su sentido. Vivimos muy antropomorfizados, tanto es así que hacemos a Dios a imagen y semejanza nuestra. Antes del experimento, porque como va a tener que apagar las luces, luego no va a tener mucho sentido seguir, os voy a hacer una propuesta. La próxima vez que tengáis la oportunidad de ver el amanecer, o la buscáis, ya cada uno está esperando que le llegue algo o bien lo promueve, pero la próxima vez que veáis amanecer, procurad no mirar al sol como una bola de fuego. Usad la imaginación, que para eso la tenemos, y si queréis, entre comillas, fantasear con la posibilidad de que lo que estáis viendo sea el corazón de un ser inmenso, con una inteligencia, con una voluntad y con un amor gigantesco. Pero hombre, ¿cómo va a ser? ¿Verdad? El sol es el sol, no es un ser que tenga alma o atributos espirituales. ¿Os dais cuenta de lo estrecho? Con esto no digo que lo sea, aunque para muchas culturas la idea de Dios es el sol, ha sido simbolizada por el sol. Con lo que me refiero es hasta dónde tenemos la mente estrecha. Si alguien tiene cara, brazo y piernas, sí consideramos que tiene un mundo interior, que tiene ilusiones, que tiene una mente, que tiene alma, ¿verdad? Bueno, ya sería necesario, ¿no? Que no viéramos un cacho de hueso nada más, que aceptemos que los seres humanos tenemos algo más y cuando vea a alguien no vea solo eso, ¿no? Vale. Pero ¿qué trabajo nos cuesta cuando la forma, que no puede ser lo que da nacimiento a la esencia, sino al revés, cuando la forma es distinta? ¿Por qué no puede un planeta tener alma, inteligencia? Para los antiguos, los planetas eran dioses, ¿eh? ¿Por qué no? No digo que lo tengan, pero ¿por qué no? Es condición sine qua non para tener esas cualidades, tener la forma que tenemos nosotros. Pues bien, hacer simplemente el ejercicio. Es nada más que un ejercicio de imaginación. Cuando lo veáis salir, pensad que estáis viendo el corazón, latiendo, porque además late, de un ser infinitamente grande que nos da la vida. Pero no biológicamente, ¿eh? Pensad que tiene espíritu, que puede ser una forma de Dios. Y que cada uno se quede con su experiencia y diga bendita estupidez o se quede con su experiencia. Yo solo os propongo que hagáis ese tipo de, entre comillas, locuras. Y ahora vamos a hacer la locura de ver, experimentar que la luz no se ve. ¿De acuerdo? No me apagues la luz hasta que no lo saques, porque si no... A ver, yo no soy mago ni nada de eso, ¿eh? Lo que vamos a ver es muy simple. Lo que vamos a ver es muy sencillo, muy sencillo. Apagan la luz, por favor. Ah, deja una.
Vale. Si no, no veo. Vale, ahora puede apagarlo. Bueno, ahí hay luz, algunos quizás vean algo, pero ahí no hay luz. Aparentemente no hay luz, ¿verdad? No. A ver, que el que no ve soy yo. A ver. Ahí había luz, yo no he encendido nada ahora, ya lo encendí al principio, ¿no? La luz no se veía hasta que no hay algo que la refleja. ¿Lo ven? De hecho, la voy a poner estable para que podamos hacer una prueba. Además es preciosa, un loto de cristal. Lo que ha revelado la existencia de la luz es que existe algo que la refleja. De hecho, si yo interpongo, ya no se ve, ya no hay luz. Parece que no existe, ¿se dan cuenta? Sin embargo, la fuente de luz y la luz es la misma, pero solo es visible porque la podemos ver primero, porque a lo mejor no sé qué es lo que llegaría a ver, por ejemplo, una abeja, ¿no? O cualquier animal. Tal vez no viese los colores o el rojo no estuviese en su espectro, pero porque la podemos ver, la vemos, y también porque hay algo que la refleja. Cuando ese algo no la refleja, parece que la luz no existe. ¿Habían pensado alguna vez, ya puede encender por lo menos una luz? ¿Habían pensado alguna vez que la luz no se veía? Bueno, con que se lleven esta idea, yo me siento satisfecho, porque habremos experimentado que hay muchas cosas que existen, pero que solo las podemos percibir a través de su reflejo en lo que por ahora la naturaleza nos ha dotado de ciertos sentidos capaces de alcanzar ciertas cosas, que no todo. Y nada, muchas gracias. Y ahora sí,